Bienvenido a Fortaleciendo Ministerio en la Palabra de Dios, tu canal, creado para edificar tu vida y la mía a través de la palabra. Hay heridas que recrudecen para sanar. A veces las heridas del alma o de la vida, traiciones, pérdidas, injusticias, dolores familiares, parecen cerrarse con el tiempo, pero en realidad solo están cubiertas en la superficie. Dios en su amor permite que esas heridas recrudezcan, es decir, que vuelvan a sentirse o a salir a la luz, no para destruirnos, sino para tratarla de raíz y traer sanidad verdadera. Así pasó con José y sus hermanos. Después que lo vendieron, después que lo tiraron en una cisterna, después que lo convirtieron en esclavo. Dios permitió que ese pasado volviera otra vez a su vida, porque había algo que curar. Querida familia en Cristo, en esta ocasión no estoy sola. Hoy me acompaña, aunque sea por vía telefónica, una persona muy especial para mí. Se trata de mi querida hermana en Cristo, Iris, una joven que ama profundamente al Señor y que ha demostrado, ¿verdad?, un compromiso genuino con el llamado que Dios ha puesto en su vida para predicar la palabra. Esta joven tiene un corazón sensible para las cosas de Dios y una pasión por anunciar el Evangelio, cumpliendo así con el querigma, ¿verdad? Esa proclamación viva de las buenas nuevas que transforman vida. Dios te bendiga, Iris. Amén, amén, hermana Elizabeth. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y el privilegio de compartir por esta bendición, por este canal a través del mismo. Gracias por la invitación y que Dios le bendiga a todos. Amén, amén, amén. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, de la historia de José y su proceso. Alabado sea el nombre de Cristo. Iris, amén. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué tú me puedes hablar? Esta historia, ¿verdad?, se ha contado tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Yo quiero que tú me hables, ¿verdad?, de cómo era José y su familia. Perfecto. Bueno, esta historia esconde un tesoro. Claro que sí. Entonces nos vamos a poner en contexto para conocer un poco de quién fue este joven llamado José. La historia está redactada en el libro de Génesis, en su capítulo 37, a partir del versículo 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Incluso le hizo una túnica de diversos colores. Aquí podemos ver un padre que teniendo 11 hijos, en su vejez tuvo a José. José fue un niño privilegiado, fue un hijo rodeado de amor, por haber nacido ya cuando Jacob era un hombre viejo. Ahora bien, Elizabeth, esta historia no abunda solamente en este amor, sino que este sentimiento trajo celos y envidia a todos sus hermanos. Yo me imagino que José, por ser el más pequeño, no gozaba solamente del amor de su padre, sino que quizás tenía los mejores juguetes, era el más consentido, a lo mejor era el primero en tener ropa, zapatos, el mejor plato de comida, y fue criado bajo un ambiente donde él, sin tener malicia o intención, bendito sea Dios, provocaba celo y envidia en sus hermanos. O sea, tú me estás diciendo a mí que José era el niño bonito de la casa. Porque, aparentemente. sí, porque a veces nosotros como padres siempre tratamos el niño más pequeño, la niña más pequeña, diferente, que no debería de ser así, pero como él es el más pequeño, el más chiquito, pero en este caso ya José era un joven. Exactamente, según narra el mismo capítulo, dice que José, siendo un joven de 17 años, apacentaba sus ovejas, es decir, que él colaboraba con el trabajo de su papá. Amén. No era un niño o un joven que estaba únicamente recibiendo privilegios, sino que él colaboraba con el trabajo del hogar. Dice que él, teniendo 17 años, apacentaba las ovejas. Esto es un trabajo de un hombre o de un joven que tenía realmente la dedicación. En una ocasión dice que él tuvo sueños donde él veía que la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él y también el sol.
Esto fue un sueño preocupante para sus hermanos, porque ellos veían como una humillación de ellos hacia José. Y el papá se cuestionaba, ¿quiere decir que tu madre, yo y tus hermanos nos inclinaremos a ti? Pero más allá de ese cuestionamiento, Jacob meditaba. Recordemos que Jacob era un hombre que tenía una relación con Jehová de los ejércitos y sabía que este sueño escondía algo profético o un propósito de Dios con su hijo. Amén. No solamente este sueño, también él tuvo un sueño, bendito sea Dios, donde unos manojos se inclinaban ante él. Todo esto trajo a su familia a lo mejor un descontento, porque ellos no sabían el futuro, pero algo le inquietaba. De hecho, cuando Jacob decide hacerle una túnica de colores, esto comenzó también a ensordecer a sus hermanos, a sentir más envidia y más celo. Tanto así que en una ocasión todos se fueron a bregar con los animales al campo y Jacob envió a José sin imaginarse, bendito sea Dios, que sus hermanos cuando lo vean de lejos planificaron hasta su muerte. Eso lo que hace es que determina la envidia o el celos, ¿verdad? Que es que estos hermanos sentían hacia ese joven, hacia José. Pero él era, ya el Señor ya estaba marcando el propósito, siendo él un joven. O sea, ya le estaba declarando el camino que iba a tomar la vida de José por los sueños, ¿verdad?, que le estaba revelando. Exactamente. Los hermanos nunca lo vieron de esa manera, sino que veían que ellos se iban a humillar. Sin embargo, dentro del plan de Dios, estaba preparando a José como un proveedor y un protector para su familia. Santo. Porque como Dios conoce todos los tiempos, sabía lo que más adelante se iba a avecinar. Ahora bien, cuenta el mismo capítulo que cuando José le pregunta a alguien dónde están sus hermanos, la persona le indica que estaban en la tierra apacentando los animales, y cuando sus hermanos vieron a José de lejos, planificaron su muerte. Y dijo el hermano Judá, no hay que matarlo. O sea, este hermano entendió que era un plan demasiado extremo. Decidieron echarlo en una cisterna, entonces venderlo. Sí, pero la historia también nos habla de que José contaba la mala fama de sus hermanos al padre. O sea que José prácticamente era un chimoso, vamos a decirlo así. Y eso tampoco no le gustaba a los hermanos, de que ellos tenían su mala fama, eran una persona violenta. Pues sí, se conoce, pero entonces, aparte de los sueños, también José, porque yo veo que aquí el padre, como le dice, ve a ver qué estás haciendo tus hermanos y ven, cuéntamelos. O sea, yo veo aquí que el padre también está cooperando con eso. Porque ya ellos no le hablaban pacíficamente, o sea, que eran agresivos con él. Ahora que ellos se enteren de que José lo espiaba prácticamente a ellos para contarle al padre, pues eso aumentaba más su furor hacia José. Exactamente, a lo mejor ellos se sentían con ese dolor. Entonces, también podemos ver que cuando ellos decidieron echarlo en las cisternas y venderlo, hubo otro hermano que sintió en su corazón que no era justo lo que estaban haciendo. Ajá. Pero después que se lo vendieron a los mercaderes, a los madianitas, ya era tarde, ya José no estaba en la cisterna. Y Rubén dijo, ¿y ahora qué hago? Él sabía que tenía que darle una explicación a su padre de lo que había acontecido con su hermano, y ahí se inventan entonces el asunto, ya quitándole la capa de que un animal lo devoró. Ese maltrato, Elizabeth, esta traición de sus hermanos. Oye, pero lo que nosotros estamos mirando aquí es que si ellos le iban a poner la cisterna, cuando lo pusieron a la cisterna no tenía agua. O sea que ellos lo que pensaban era ahogarlo. Meterlo en la cisterna. Exacto. Lleno de agua y que se ahogue y que se muera ahí el propósito de Dios. Claro, porque cuenta la historia que eso era lo que ellos querían, que los sueños de José no se cumplieran. Ellos estaban convencidos de que no eran un simple sueño, estaban convencidos de que era algo profético, algo futuro, algo que podía pasar. Sí. Y ellos lo que tenían era miedo. Wow. Y por algo Jacob reflejaba
ese privilegio, pero era el mismo amor de Dios protegiendo a ese joven. Hoy en día podemos ver que a veces tenemos varios hijos y hay uno con privilegio y los demás sienten celos. Como tú dijiste al principio, eso no está bien, porque todos los hijos merecen el mismo amor, la misma calidad de hogar, merece absolutamente todo. Claro. Pero muchas veces no todos estos hijos están dispuestos a colaborar como lo hacía José con su papá, y quizá eso a él lo atraía. Mi único mi hijo más pequeño de tantos que tengo es el que siempre me obedece, es el que siempre colabora conmigo, es el hijo de mi vejez. Cuando todos se casen, a lo mejor es el que me va a quedar de último por su juventud. Santo. Pero cada uno veía a José con un punto de vista diferente. Lo que sí puedo ver es que ellos se preocuparon bastante para que el sueño de Dios en José no se cumpla, cosa que hoy vivimos como la iglesia de Cristo. Sufrimos traiciones, sufrimos desengaño, y ese es el objetivo del enemigo, que no se cumpla el sueño de Dios en nosotros. A veces son muchos en la casa, somos muchos en la casa, y Dios tiene Dios tiene un propósito con uno de los hijos, con uno de los miembros de la familia. Y por eso que hay gente que se levanta en contra tuya, hay gente que te persiguen, hay gente que te murmuran, hay gente que te atacan, o sea, porque ellos reconocen que Dios tiene un propósito por medio, o sea, que tú eres el canal de la bendición, de un propósito de Dios que Dios tiene contigo. Fíjate, ahora que tú mencionas, ¿verdad? Eso de José, uno poniéndole mucha atención, ¿verdad? A veces nosotros tenemos un llamado. José tenía un llamado aquí, era que José no solamente soñaba, sino que interpretaba los sueños. Y eso es algo maravilloso, porque Dios ahí, cuando Dios le da revelación a uno y lo interpreta, ya uno sabe el camino que ya José era muy joven en ese tiempo. Pero yo me imagino que cuando él fue creciendo, él va definiendo el propósito que Dios quería con él. O sea que que uno tiene que cuidarse, y que uno tiene que ponerse bien en la mano del Señor cuando Dios le revela a uno un propósito, un llamado que Dios tiene con uno. Porque el enemigo lo único que quiere acabar con tu llamado. Eso es así. Y en José pasa algo que muchas veces pasa en cualquiera de nosotros, y es lo siguiente: él fue vendido 2 veces. Porque los madianitas y mercaderes se lo vendieron entonces a Potifar. Okay. Y vemos personas que repiten historia en su vida. Mujeres que dicen: yo fui violada cuando niña por mi padre, por un vecino, pero a los 13 años también me violaron. Entonces, son patrones que van marcando el corazón de la persona, de Elizabeth, de una manera repetitiva. Sí. Correcto. Como también hay personas que dicen: mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, me crió mi abuela, pero mi tío iba y hacía desastres en mi vida, no le importaba si yo comía. O sea, son situaciones que se van agregando. Y algo muy importante tuvo José, es que nunca perdió la esencia de Dios en su corazón. Así es. Y fíjate que ellos le quitaron la túnica de colores, porque ellos entendían que quitándole esta túnica iban a acabar con el sueño de José. Santo. Eso era algo físico, pero lo espiritual, lo que ya estaba revelado en el corazón, en el espíritu de José, nadie se lo pudo quitar. Aunque le quiten la túnica de colores, no le quitaron el propósito de Dios. Alabado Dios, sí, eso es así. Entonces, cuando José está en la cisterna, que lo sacan, se lo vendieron a Potifar, que pertenecía a la realeza de Egipto, porque él trabajaba para Faraón. Ya José en la cárcel, la esposa de Potifar querer arrastrarlo, ¿verdad?, a una tentación. Pues entonces, bajo una calumnia, José cae preso. Ajá. Ahí podemos ver que se suma algo que verdaderamente él no hizo, porque él respetó a Faraón, respetó a su esposa, y por sobre todo eso tuvo temor a Jehová. Amén, amén, amén. O sea que el propósito de Dios aquí sigue encaminado, porque si él fue a la casa de Potifar,
y lo pusieron como mayordomo. O sea, ahí él tenía que aprender administración, ahí él tenía que aprender mayordomía, ahí tenía que aprender obediencia, ahí tenía que aprender liderazgo y organización. O sea que mira cómo el propósito de Dios va caminando, porque para tú ser lo que tú quieres ser a lo último, donde Dios te quiere llamar, Dios te va a ir formando. O sea que en la cisterna él aprendió a humillarse, a ser humilde. Amén. A ser humilde, porque para tú entrar a la casa de un hombre como Potifar, ¿verdad? Que era uno de los grandes en ese tiempo, tienes que ser humilde para ponerte en como mayordomo. Ellos tienen que ver una característica en ti que te pongan como jefe de la casa y entregarte absolutamente todo, como dice la palabra. O sea que ellos vieron humildad, porque Potifar dice que Dios estaba con José y por motivo de eso la casa de Potifar fue prosperada. O sea que ellos vieron esa característica, que en la cisterna, en esos momentos de angustia, ¿verdad? Que fue un proceso donde él pasó en la cisterna, José aprendió humildad. José aprendió ahí a quedarse callado. José se mantuvo parco, se mantuvo hermético, y por eso es que él pudo entrar como mayordomo, porque nadie va a querer una persona rebusera en su casa como líder ni mayordomo. Nadie lo va a aceptar. O sea que él tuvo que aprender algo. Él tuvo que aprender algo en la cisterna para poder venir a la casa de Potifar. Y como tú acabas de decir, Elizabeth, el faraón reconoció Potifar todos esos atributos de José, pero él estando en la cárcel, el copero y el panadero también tuvieron sueños. Ahí podemos confirmar nuevamente que José sabía y nunca dudó de que Jehová de los ejércitos estaba con él, de que esa interpretación de sueño era un don que todavía permanecía a pesar de él ya no tener la túnica. Amén. Él no se enfocó en lo físico, sino en que permanecía lo espiritual. Y José mandó a decir que se acordaran de él. Sin embargo, se olvidaron. Eso quiere decir que el tiempo de José salir del proceso todavía no había finalizado, a pesar de que en él había más madurez, más humildad, y él no había perdido la fe en Dios. O sea, yo veo aquí un joven que está pasando por múltiples duelos, y los duelos es un proceso emocional que la persona pasa. En cada proceso hay un encuentro con ese dolor. Y yo lo que veo aquí es un muchacho que comenzó a adquirir un tipo de carácter, un tipo de moldeamiento, un tipo de madurez, para entonces Dios guiarlo al propósito que Dios quería con él. Amén, así es. Pero una pregunta, Elizabeth, porque hemos hablado desde un principio de que José mantuvo la esencia, mantuvo la fe, la obediencia, ese espíritu de servicio. Pero hoy en día vemos personas que perdemos todo eso cuando tenemos en la mente esa cisterna donde no vemos salida, donde creemos que Dios nos abandonó, donde creemos que ya no hay esperanza. Esas personas que en este momento se encuentran así, que tienen años pasando ese dolor, de esa traición, de ese abandono, ¿qué se les puede aconsejar para que desde hoy ellos puedan dar el primer paso y de salir de la cisterna que está en su mente? Bueno, hermana Iris, mira lo que te voy a decir. Mira, hay personas que no quieren salir de la cisterna, porque a pesar de que tú le prediques, a pesar de que vayan a la iglesia, a pesar de que tú le ores, ellos insisten en permanecer en la cisterna, en ese dolor, porque no quieren moldearse, no quieren ser moldeados por la palabra de Dios. Entonces hay personas que salen también de la cisterna antes de tiempo. O sea, que no salen con un moldeamiento. Y tú no puedes, tú tienes que esperar. Cada situación es un proceso. Y para tú tener un ministerio, Dios tiene que formarte. Tú tienes que estar, tú tienes que ir a la casa del alfarero. Y la casa del alfarero tiene muchos departamentos. Porque José no solamente le quitaron la túnica, porque cuando te quitan la túnica te están quitando tu orgullo. Porque José se sentía privilegiado. Y en su verdad, en su adolescencia, como era un adolescente de 17 años,
también cargaba con ese orgullo de que su papá lo mimaba, de que a él solamente lo querían y todo eso. Y también por los sueños que Dios le daba. Entonces, cuando tú estás en la cisterna, tú tienes que pasar por ese proceso de que te quiten la túnica. Tienes que pasar por ese proceso de que tú seas moldeado en la palabra de Dios y que tú puedas salir hacia adelante. José tuvo que ir a la casa de Potifar, que también es una mayordomía donde tú tienes que aprender, donde tú tienes que ser dirigido, donde tú tienes que ser moldeado en la administración. José tuvo que caer preso de su libertad. O sea que tú tienes que ir a casa del alfarero para que el alfarero, que es Dios, te moldee como Él quiere. Entonces hay personas que no quieren salir y hay personas que salen antes de tiempo. Entonces lo que nosotros podemos recomendar mediante la palabra de Dios es que nos dejemos moldear por el Señor. Que nosotros podemos reconocer que nosotros somos débiles y que Dios es el único, mediante su palabra Dios nos puede moldear. Para que Dios nos entregue a nosotros, ¿verdad?, el ministerio que Él quiere entregarnos a nosotros y que sea un ministerio de éxito. Yo siempre digo que mientras más grande el ministerio de ese hombre y de esa mujer de Dios, más grande su proceso. Hay ministerios que son bendecidos por Dios y hay ministerios que son formados por el hombre. Son dos cosas. Entonces, esos que son formados por el hombre, aunque tú le veas mucha ganancia y riqueza, posiblemente salieron de la cisterna antes de tiempo, no pasaron por la casa del alfarero. Pero estos ministerios que son formados por Dios, que esperaron su proceso, que cumplieron con el proceso, estos ministerios también son de bendición, no solamente para la persona que lo está dirigiendo, sino para las otras vidas, ¿verdad? Para que reciban transformación en Cristo Jesús. Amén, bendito sea Dios. ¿Y qué pasa, hermana Elizabeth, con aquella persona que no son una víctima como José por el propósito de Dios, sino aquellos hermanitos que a veces tenemos la conducta de los hermanos? Tenemos envidia, tenemos celo ministerial. ¿A qué se debe eso? Muchas veces puede ser porque no tengo la identidad que debo tener, no me reconozco como una hija de Dios, no reconozco que soy una perla preciosa para Él. Entonces ataco a mi hermano en vez de enfocarme en que Dios también tiene un propósito conmigo, pero me la paso atacando. En este caso, no yo como víctima, sino como una persona celosa, envidiosa con la conducta de los hermanos. ¿Qué yo puedo hacer para abandonar eso y que venga a mí el propósito de Dios a cumplirse? Bueno, para que venga el propósito de Dios a tu vida y que se cumpla, tiene que tener una sanidad interior. ¿Por qué? Porque esa persona que envidia al otro, que murmura, que critica, son personas que están enfermos. No son personas que son saludables. O sea, ellos no se han reconocido como hijas e hijos de Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo primeramente tengo que reconocer que yo necesito ayuda, que el Señor tiene que convertirme, porque esa persona no es tan convertida aunque tú la ves en la iglesia. O sea, yo tengo que procurar esa sanidad, que Dios me sane a mí, para yo poder amar, porque esa persona no está amando. Aparte de que no es convertida, tampoco está amando, porque está criticando, murmurando y acosando a los demás. Entonces tiene que tener un encuentro con Jesucristo para que pueda ser sanado. Bendito Dios. Entonces, decíamos anteriormente, hermana Elizabeth, que José fue olvidado. Él contaba con que el copero y el panadero se acordaran de él, sin embargo no fue así. A veces esperamos en que Dios se acuerde de nosotros en nuestro tiempo. Y cuando no sucede en nuestro tiempo, entonces a veces hasta blasfemamos, perdemos la fe, entendemos de que ya yo pagué un precio, pasé el proceso. ¿Y por qué razón se olvidaron de mí? Cuando yo me he mantenido firme, porque a veces sucede, hermana Elizabeth, a veces usted revisa su camino y usted dice, me he mantenido creyendo, me he mantenido firme, he perseverado, he seguido confiando, he seguido creyendo, no he renegado de Dios. ¿Qué más me falta?
O viene la gran pregunta, ¿por qué Dios permite que me pase todo esto si ha visto cómo yo le he caminado? Lo que pasa es que Dios tiene un propósito mayor y a veces nosotros no lo entendemos. Si el copero hubiese ido donde el faraón y le hubiese hablado de José, a José tal vez lo hubiesen puesto como jardinero, como mayordomo otra vez, limpiando y cuidando. Pero no, ese no era el propósito de Dios. Entonces Dios hizo que el copero no se recordara de lo que José le dijo en ese tiempo, para que en el momento perfecto de Dios el copero se recordara y pudiera, ¿verdad?, referir a José delante del faraón. Si el copero se hubiese adelantado y le hubiese dicho al faraón, mira, hay un muchacho en la cárcel, yo quiero que tú lo ayudes, que él fue inocentemente acusado. Bueno, pues el muchacho es bien, se ve bien y es líder en la cárcel. Entonces lo iba a poner a un trabajo menor. Pero eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era, como Dios se lo había revelado a José en el sueño, que fuera gobernador de Egipto. O sea, Elizabeth, que es sumamente importante esperar el tiempo de Dios para no salir antes ni después, porque de cualquiera de las dos formas nos afecta. Sí, bien relevante nosotros esperar, no podemos adelantarnos. No podemos adelantarnos al propósito de Dios porque no se va a cumplir. Por lo menos de la forma de Dios no se va a cumplir. Entonces también tenemos que estando José en la cárcel, el faraón tuvo un sueño importante. Bendito sea Dios. Claro, porque entonces el sueño que tuvo faraón fue el de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Correcto. Y este hombre rodeado de adivinos, de astrólogos, no pudo tener lo que era el significado del sueño, pero con José él sí pudo y lo reconoció. Santo. Lo mandó a buscar. Y el mismo José dijo, los sueños pertenecen a Dios, cuéntamelo. O sea, José nunca dependió de él. Y es sumamente importante que yo entienda que yo no dependo de mí, sino de Dios en todo tiempo. Amén. Amén. José ni siquiera se aferró a que yo tengo el don, yo soy dueño del don, yo lo puedo interpretar. Él reconoció que la revelación venía del cielo. Amén, así mismo, gloria a Dios. Y que en medio de su proceso de cisterna, de cárcel y todo esto, él seguía siendo un canal de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, O sea, así mismo es. Muy interesante. Así mismo. Entonces ahí es donde entra, donde el faraón reconoce no solamente su don, sino que Dios está con él, que bien importante eso. Y él dijo, no, pero tú eres el hombre perfecto para que tome esa posición. Cuando nosotros se supone que en los lugares de trabajo que nosotros estemos, se supone que nosotros seamos de bendición y no de maldición. Y no de pleito, y no de chisme, y no de murmuraciones. Se supone que cuando nosotros lleguemos a una empresa, se supone que esa empresa por medio de nosotros tiene que florecer. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso está pasando aquí con José. Porque Dios tenía un propósito con José y tenía un propósito también con esa nación. Lo que nosotros vemos, pero es por motivo de José. Entonces, por motivo de eso, Abraham, Isaac, Jacob, esos son las personas de la promesa, lo que Dios le dio la promesa. Y entonces por medio de José, que es hijo de Jacob, Egipto fue bendecido. Entonces ahí es donde comienza José a trabajar. Pero ¿qué le pasa a José? Que él es bendecido materialmente, físicamente. Pero ¿qué pasa entonces cuando el pasado toca tu puerta, que tú no has resuelto todos los problemas? Porque déjame decirte una cosa, nosotros podemos ser bendecidos económicamente, pero hay áreas en nuestra vida que Dios tiene que sanar, que Dios tiene que curar. Y si Dios sabe que eso va a entorpecer, Dios va a poner en el camino, va a abrir puertas para que nosotros podamos sanar esas heridas. Y eso fue lo que pasó con José. Amén, así es. Y ahorita, hermana, usted mencionó que José mantenía la humildad y eso se refleja cuando él le descifra el sueño a Faraón, que le aconseja, usted debe nombrar un hombre sabio. Amén. Para administrar los recursos, guardar grano y preparar al país. José no dijo yo puedo, nómbrame a mí, yo soy el hombre perfecto para esto. Santo. No se promocionó. Eso es señal de una persona humilde. Por eso es que Jesús nos manda a nosotros a ser humildes de corazón. Porque solamente así nosotros podemos ser semejanza del Señor.
Entonces José terminó siendo nombrado como segundo gobernador de todo Egipto. Amén. Segunda en autoridad después del mismo faraón. O sea, que tuvo un cargo que no cualquiera podía ocuparlo. Amén. Así mismo. Ahí podemos ver nuevamente que no le hizo falta la túnica de colores, sino mantener vivo en su mente, en su corazón, en su fe. Santo. El propósito de Dios lo iba a alcanzar donde quiera que él estuviera. Así mismo. Eso es así. Recuérdese que Dios quiere que nosotros, que todas las áreas de nuestra vida estén sanas. Dios quiere que nosotros estemos sanos completamente. Bueno, inclusive el mismo Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando Él dice en abundancia, eso quiere decir que todas las áreas de nosotros, emocional, física y espiritual, deben de estar sanas. Así es. Y en esos 7 años que representaban la vaca gorda, bendito sea Dios, fueron los 7 años que José duró administrando bien el pueblo. Así es. Granos por eso fue que no llegó la hambruna. Exacto. Todo lo que él aprendió en la cisterna fue el escenario que Dios utilizó para que lo pusiera en práctica cuando fuera gobernador. Cuando lo pusieron de mayordomo. Ahí aprendió administración porque Dios lo estaba guiando a este propósito. O sea que como quiera que sea, se vieron afectados Jacob y su familia, porque él, como se le estaba acabando el pan, ellos enviaron a comprar pan a Egipto, alimento a Egipto, grano. Y entonces ahí es donde los hermanos visitan Egipto y se encuentran ¿con quién? Con el agredido. Se encuentra con el agredido a quien ellos le hicieron tanto daño, pero como ellos no sabían, ellos pensaban que en realidad que José estaba muerto y ellos seguían mintiendo, hermana Iris, porque José no pensaba ver a sus hermanos otra vez en su vida. Mas sin embargo lo tenía ahí enfrente de él. Cuando el pasado toca tu puerta, por algo lo toca. Lo toca para sanarte. A veces Dios recrudece esa herida. ¿Para qué? Para poderla vendar mejor, esa herida. Porque esa herida de José estaba latente. Todas esas cosas que a José le hicieron, él la tenía todavía guardada. Él no había cicatrizado. Y Dios permite eso porque usted no puede ser exitoso en los negocios y tener unos hijos que no le hablen. Y tener unos hijos que usted abandonó. Y tener unos hijos que usted no mantuvo. Y usted es exitoso. Usted no va a poder estar tranquilo. Entonces Dios permite todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanados totalmente. Nadie puede ser exitoso con un pasado tan estruendo. Abandonar su mamá. Abandonar su papá. A veces haber violado personas. Haber matado personas. O sea, Dios tiene... Cuando una persona viene a Cristo, Dios tiene que sanar esas heridas. Que ya José, cuando está con el cargo, cuando ya se está cumpliendo el propósito evidentemente en su vida, dice la Biblia que José se casó y que tuvo hijos. El primero se llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Ahí podemos ver ya que José ya estaba siendo preparado para cuando sus hermanos lo visitaran, cuando lo tuviera al frente. A veces nosotros creemos que ya hemos olvidado. Pero cuando el pasado toca a tu puerta, ahí tú te das cuenta que todavía tú no has cerrado esa puerta. Y eso fue lo que pasó con José. Cuando él se enfrenta a sus hermanos, que le preguntan, que ellos siguen mintiendo, porque ellos siguen mintiendo y le dicen, no, nuestro papá se quedó en la casa con mi hermano menor. Y hay uno que no aparece. Oye, eso, ellos no dijeron, hay uno, ¿verdad? Que no, seguramente no le iban a decir, pero ellos no fueron sinceros con José. Ellos dijeron, hay uno que no aparece. Y nosotros que vinimos porque no hace falta alimento en la casa, vinimos a comprar más alimento. Bien. Hermana Elizabeth, yo tengo aquí en Génesis 45, versículo 5, que José se identificó con ellos. Le dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. No se pongan tristes, ni que le pese haberme vendido acá a Egipto. O sea, él se identificó y trajo a remembranza delante de ellos lo que le hicieron. Eso es así, porque antes de eso, ellos tenían una conversación en la cárcel,
diciendo, mira que yo te lo dije a ti, que no le hiciera daño al joven, mira la sangre ahora de él, cómo cae sobre nosotros. O sea, que ellos estaban diciendo que lo que ellos estaban pasando en la cárcel y todo ese revolú, que lo estaban acusando como espía, es porque el daño que ellos le hicieron a José. Entonces, cuando José escuchó eso, José subió arriba y comenzó a llorar. Entonces ellos sintieron como que estaban pagando la consecuencia de lo que habían hecho. Exactamente, que estaban pagando la consecuencia de lo que habían hecho, así mismo. Cuando José se pone, ¿verdad? Comienza a llorar. Dice que todo Egipto lo escuchó a él llorando. O sea que fue un llanto de verdad, mira, de angustia. Él estaba luchando en hacer justicia o tener misericordia con su hermano. Esa era la lucha de él. Porque él como quiera que sea, él le vinieron todos esos recuerdos, le vino la cisterna, le vino a casa de Potifar, le vino como le quitaron las túnicas. Ahora yo te voy a decir una cosa, es verdad que eran bien rebeldes esos muchachos, bien cobardes, los hermanos, porque cuando ellos, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Cuando ellos le quitaron la túnica a él, que la mataron el cabrito y embarraron la túnica la envolvieron en sangre del animal, llegaron y se le enviaron al padre sin saber si ese padre podía darle un infarto. ¿Me entiendes? Entonces todo eso, José, por eso era que José le insistía con ellos. El padre de ustedes está vivo. El hermano menor está vivo. Él insistía porque él quería saber si en verdad ellos le habían hecho daño, porque como le hicieron daño a José, también podía haberle hecho daño a Jacob y a Benjamín. Así es. Entonces, de aquí podemos aprender, hermana Elizabeth, esta parte, que en cualquier momento no nos puede sorprender que Dios nos ponga nuevamente delante de esa persona que en algún momento nos hizo daño. Porque yo puedo decir, no, yo perdoné, yo me olvidé de esto, pero si yo veo años después a esa persona delante de mí, va a revelar el fruto. Si de verdad yo tengo un corazón nuevo, si yo perdoné o si yo sigo cargando con esas heridas. Solamente teniendo a esa persona al frente es que yo puedo ver si verdaderamente en mí hubo un cambio favorable de parte de Dios. Correctamente, solamente si Dios tiene un propósito grande contigo y Dios quiere que esa área esté sana para tú poder cumplir, porque yo no puedo estar andando predicando con tantas heridas. Mira, hermana Iris, mi madre trabajaba, mi mamá era como una especie de trabajadora social y ella trabajaba en un centro de niños de nutridos. Entonces, ese centro lo cerraron y a ella la movieron para una oficina de gobierno, sirviendo café, recogiendo la taza y todo eso. Cuando mi mamá la mueven para allá, habían 2 personas más ahí y una de esas personas pensaban que ella vino a quitarle el puesto. Fíjese, y esa señora le hizo la vida imposible a mi mamá, porque ella quería que la sacaran a mi mamá de ahí, porque ella no quería perder su trabajo, porque ella pensaba, no, la trajeron a ella para quitarme a mí del camino. Y fue tanta las maldades que le hizo a mi mamá, esa señora, que terminaron despidiendo a mi mamá. Y mi mamá se quedó sin trabajo. Después, cuando pasó como algunos 5 o 7 años, fíjese cómo son las cosas. Por eso es que Dios tiene que trabajar. Cuando Dios tiene un propósito grande contigo, conmigo, el Señor tiene que trabajar todas las áreas de nosotros. La señora con el tiempo se convirtió. ¿Y usted sabe lo que ella hizo? Fue a buscar a mi mamá, a pedirle perdón. A pedirle perdón por todo el daño que ella le había hecho a mi mamá. Fíjese, eso es una señal de que usted quiere, de que usted necesita una sanidad. Porque es que usted no puede estar andando predicando por ahí y teniendo tanta gente que usted dañó. ¿Me entiende? Eso es igual también en el caso de Filemón. Cuando Onésimo salió de la casa de Filemón, que dicen que fue, ¿verdad? La historia dice que fue que como que tomó algo que no era suyo, defraudó a Filemón y se fue a Roma. Allá se encontró con Pablo y allá se convirtió en Roma. Y entonces le contó a Pablo lo que había sucedido. Y Pablo le dijo, no, tú tienes que volver otra vez donde Filemón a pedirle perdón por lo que tú hiciste. O sea, Dios
solamente así, porque si no, a la hora en punto que Filemón hubiese visto a Onésimo predicando sin haber arreglado ese problema con él va a decir que es un falso predicador. Tenemos que arreglar nuestros asuntos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe hacia esa persona para nosotros poder resolver ese asunto de esa sanidad interior. Porque no solamente para bien para nosotros, sino también para la otra persona, para liberar a la otra persona. Esto fue lo que pasó con José. José tenía que sanar esa área para poder continuar con su vida, si no, no iba a poder continuar. A pesar de que él nunca salió a buscarlo, fíjese, él guardó eso, tapó eso, cubrió esas heridas, pero él podía haber ido a buscar, pero posiblemente tal vez tenía miedo. Y entonces, pero esa herida no estaba sana y Dios tenía que llevarlo a ese encuentro, a que el pasado regresara en él para él poder sanar. Y no solamente sanarse él, sino también sanar a tu familia, porque no solamente tú te sanas, sino sanar a tu familia. A lo mejor él pensó que con ese hermano pequeño, que quizá el papá tenía los mismos privilegios que con José, sus hermanos también eran capaces de hacerle un daño. Y él quería asegurarse que ese hermano estaba vivo, de que no se repitiera la misma historia. Muy buena revelación, hermana Iris, sí, muy buena. Sí, él quería asegurarse de que no se repitiera la misma historia de él con Benjamín. Por eso era que él enfatizaba tanto de que quería ver al hermano menor. Eso es así. Claro, y le puso como condición que venga tu hermano y que venga papá, porque él no podía confiar de lleno en que sus hermanos dijeron en la cárcel tal cosa, o que ellos tenían cara triste. Él no sabe lo que ellos estaban ocultando durante tanto tiempo, si de verdad hubo un remordimiento, porque hay personas que piden perdón de la boca para afuera, pero no dan fruto de cambio, no dan fruto de arrepentimiento, y cuando tienen la oportunidad de hacer el mismo daño, vuelven y lo hacen. Entonces no se trata de palabras, se trata de demostrar que yo te quiero pedir perdón de corazón y de restituir eso que hice en ti, ese daño. Eso es así. No lo he vuelto a repetir. Eso es así. Por eso es que José, en ese rato que José lo invitó a comer allá y todo eso, él vio algunos frutos de arrepentimiento de ellos, porque recuérdate que José sabía el idioma de ellos. Y ellos hablaban entre sí sin saber que José conocía el idioma. Cuando José lo invita a su casa, es porque ya le estaba experimentando de parte de Dios una sanidad interior. Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa, ese es el comienzo. Cuando él lloró, ya él estaba comenzando, ya él estaba en una dicotomía prácticamente. Él no sabía, ¿verdad?, si implementar, como yo te dije anteriormente, la justicia o tener de ello misericordia. Entonces ya Dios estaba trabajando con él. Cuando él lo invita a la casa es porque ya comienza a experimentar una sanidad interior. En el libro de Salmos, que a la persona orgullosa Dios la mira de lejos. Al que es orgulloso le da brega pedir perdón, pero también le da brega perdonar. Escuchamos personas decir, yo te perdoné, pero tú no entras al reino de los cielos. Usted y yo somos dueños del reino de los cielos. Y así como usted y yo necesitamos el perdón de Dios, debemos darlo de corazón a la otra persona. Nosotros no tenemos la facultad de heredar y de desheredar lo que realmente le pertenece a Dios. Eso es así. Amén, eso es así. Ahora, un versículo clave, ¿verdad? Si usted lo puede leer, hermana, es el que se encuentra en Génesis 45:5. Ese es un versículo clave donde José comienza a tener una sanidad interior. Bien, dice, yo soy José, vuestro hermano, el que bendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Ya cuando una persona habla así, miren, cuando usted se encuentra con una persona que le hizo daño
se supone que usted la confronte para salvación, para restaurar a esa persona, no para acusarlo, a pesar de que ellos le hicieron daño, no para acusarlo, sino para salvación de ellos, para levantar a esa persona. Cuando a nosotros nos critican, nos murmuran por las redes sociales o con otra persona, hablan mal de nosotros, nos difaman. Se supone que si yo estoy sana interiormente, se supone que yo responda para levantar a esa persona que está cometiendo el hecho. Porque quien está cometiendo el hecho es esa persona. Para salvación de esa persona. O sea, yo no puedo responder a la altura de esa persona porque entonces yo no estoy sana interiormente. Sino que yo tengo que responder, vuelvo y repito, para levantar y salvación de esa persona que está murmurando, de esa persona que está difamando, de esa persona que está criticando, de esa persona que está hablando mentira. Entonces hay que tener mucho en cuenta, hermana Iris, de esta persona que por medio de los púlpitos, por medio de las plataformas, por medio de los altares, juzgan y condenan a alguien. Porque eso quiere decir que esa persona que está haciendo eso no está sana interiormente. Bien, entonces, el espíritu de restauración es como una promesa de que sin importar qué profundo hayamos caído, sin importar cuán destrozados nos sintamos, podemos ser sanados de nuevo, restaurando la imagen de Dios en nosotros. Podemos recuperar nuestro valor, nuestra dignidad y propósito. Esto significa que podemos convertir nuestras adversidades en lecciones, nuestros fracasos en peldaños y nuestra desesperación en esperanza. Amén, amén, así mismo. Y eso era el caso aquí de José, como estábamos hablando. Ya él comienza una sanidad interior. Cuando yo me puedo sentar en la mesa con alguien y platicar sin que me quede nada por dentro, ya yo tengo una sanidad interior. Cuando yo puedo hablar con una persona que yo creía o era mi enemigo o mi enemiga, ¿verdad? Y yo puedo hablar ampliamente sin tener nada en contra de esa persona, ya yo soy una persona con una sanidad interior de alto nivel. Cuando una persona me hace daño y yo la confronto desde la paz para restaurar a esa persona, ya yo sé, ya yo puedo decir que yo soy una persona que estoy sana interiormente. Y déjame decirte que en el proceso de la sanidad interior, en el comienzo, nosotros vamos a pasar por un proceso, se va a llorar se vale, porque es un proceso para nosotros poder sanar interiormente. Y eso es bien importante, o sea, llorar no es de debilidad, sino de que yo estoy pasando por un proceso, por una situación que yo tengo que ser moldeada para yo ser sana y poder recibir lo que Dios va a poner en mis manos. Amén. Y el mismo apóstol Pablo también dijo que restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos nosotros mismos. O sea, en el lugar que está esta persona hoy, yo puedo estar mañana. Y muchas veces hacemos leña del árbol caído, en vez de levantar a esa persona, no pasándole paño tibio al pecado. No estoy hablando de eso. Me refiero a que uno puede restaurar a esa persona haciendo que reconozca, que vuelva en sí, pero no dejándolo en el piso. Nosotros tenemos que tener el corazón como Jesús, manso y humilde, pero también tenemos que vernos como Dios nos ve, como dijo el apóstol Pablo, con superioridad. Si yo te veo mayor que a mí misma y tú me ves mayor que a ti, va a haber un amor y un respeto. Amén. No va a haber denigración. Me va a doler tu dolor, me va a doler tu caída. Si tú estás triste, eso me tiene que hacer sentir, ¿no? Ahora, si yo estoy fuera del cuerpo, yo voy a ver todos tus defectos y los voy a criticar. Santo. Pero si yo veo que parte de mi cuerpo está enfermo, yo voy a dedicarle tiempo, yo voy a sanarlo, yo voy a buscar ayuda de Dios para que ese dedo empiece a funcionarme de nuevo. Es parte de mi cuerpo y yo no voy a abandonarlo. Eso es así. Ahora, hay personas también, hermana Iris, que no, que yo creo que eso lo hablamos ahorita, que no desean ser restauradas. Y entonces de esa persona nosotros nos tenemos que alejar.
Porque tú no puedes restaurar a alguien que no quiera ser restaurado, ni el mismo Dios lo hace. Hay personas que a veces tú te cansas de orar por ellos y ellos no tienen un cambio en su vida porque no es cuestión de oración, sino es cuestión de que esa persona acepte que no está bien con el Señor y que tiene que entrar a una organización, a un moldeamiento y no se deja y ni la oración puede con ellos. O sea que también debemos de ver ese punto también, porque yo puedo confrontar a alguien desde la paz, pero si esa persona no quiere venir a conocimiento, yo tengo que alejarme de esa persona, porque tampoco puedo permitir que me drene la unción. Eso es así, porque hay personas que literalmente aman sus cadenas. Y uno no puede pretender sanar a una persona que ni siquiera reconoce que está enferma, que necesita ayuda. Al hermano Benjamín, al más pequeño, ellos lo amaban. A pesar, ¿verdad?, de ser tan disfuncional, recuérdate porque Jacob tenía como 3 mujeres, ya Raquel ya había muerto, pero tenía a Lea y tenía las otras 2 siervas de Lea y de Raquel todavía, que eran mujeres de él, y eran prácticamente una familia donde hay tanto conflicto, así siempre es una familia disfuncional, y por eso Dios no la pone, para que sepan que no hay familia perfecta, pero que a pesar de eso, la historia terminó, fue una historia de éxito. Porque hubo reconciliación, hubo perdón y hubo sanidad interior. Como dice el libro de Proverbios, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Esto respalda el libro de Hebreos 12, donde dice que no nos contaminemos de ninguna raíz de amargura que brote de nuestro corazón. O sea, que el corazón es algo que tenemos que cuidarlo de todo sentimiento negativo y de toda carga. Amén, gloria a Dios, así mismo. Así que yo creo que hemos culminado, ¿verdad, hermana, con esta historia? Esperamos, ¿verdad?, que haya sido de bendición, tanto para nosotros como para la persona que la puedan ver, que la puedan escuchar. Y nada, y te agradecemos enormemente, yo te agradezco enormemente que haya participado, ¿verdad?, con esta historia, que haya tenido esa participación. Y esperamos, ¿verdad?, en otra ocasión que nosotros podamos ponernos de acuerdo para compartir, ¿verdad?, otra historia y poderla desarrollar y traer lo que Dios nos quiera dar referente a esa historia. Claro que sí, para mí ha sido más que un privilegio compartir este precioso momento contigo y con todas las personas que siguen el canal, que sea de edificación, que sea de restauración, que podamos analizar nuestra conciencia y ver con quién debemos reconciliarnos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Muchas gracias. Amén, amén. Pues Dios te bendiga, Iris, y Dios bendiga a la persona que nos vas a ver, que va a ver esta prédica, esta palabra, que sea de bendición siempre, en el nombre de Jesucristo. Iris, ¿nos puede guiar en oración? Claro que sí. Bien, amantísimo Dios que moras en las alturas, seguimos honrando y bendiciendo tu nombre. Seguimos de acuerdo, Señor, en este momento delante de ti, dándote gracias, Señor, por el pan de la enseñanza que tú has dado esta tarde. Dándote gracias, Señor, porque sabemos que hay corazones que serán restaurados, que esta palabra, Señor, no ha caído en terreno que no da fruto, sino en corazones, Señor, que tienen hambre y sed de justicia, y que a tu tiempo, Dios mío, van a dar fruto de arrepentimiento, que traigan cambio y sobre todo salvación. Bendice cada persona que ha escuchado, que sea ejemplo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de que cuando disponemos un corazón contigo podemos, Señor. Mira a mi hermana Elizabeth, te doy gracias por ella. Bendice este canal, bendice sus seguidores, Señor, que cada mensaje que salga de su boca traiga bendición y edificación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Y Dios bendiga a mi hermana Iris también.